¿Alguna vez te has preguntado cómo sería conducir una de las wagons más hermosas que se construyeron en la época dorada del automóvil americano? Hoy te traigo un viaje visual que va directo al corazón de los años 50, donde el diseño clásico, el cromo reluciente y las colas aladas transformaron simples autos familiares en íconos sobre ruedas. Prepárate para descubrir las wagons americanas más elegantes, raras y sorprendentes jamás fabricadas. Modelos que no solo marcaron historia, sino que hoy son auténticos tesoros buscados por coleccionistas de todo el mundo. Y si tú también eres un apasionado por los coches clásicos, por el diseño que tenía alma y por la época en la que cada auto contaba una historia, este video fue hecho para ti. Dale like ahora mismo, porque sé que uno solo no será suficiente para tanto automóvil increíble. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir viajando conmigo por el mundo de los autos que el tiempo no pudo olvidar. Ahora sí, abróchate el cinturón, porque esta lista va a despertar tu nostalgia, tu admiración y probablemente tus ganas de tener un garage más grande. Vamos allá. 1955 Chevrolet Nomad. ¿Alguna vez has sentido que un coche podía tener alma? El Nomad no fue solo un vehículo, fue una declaración de estilo, una obra de arte rodante que desafiaba todo lo que se conocía sobre diseño automotriz hasta entonces. En una década donde la imaginación parecía no tener límites, este modelo se alzó como un ícono de elegancia y rebeldía visual. Lo primero que llama la atención es su silueta, agresiva, fluida, distinta. El techo inclinado hacia atrás, las ventanas envolventes y los paneles laterales definidos por líneas cromadas dan la impresión de que el Nomad está en movimiento incluso cuando está detenido. Fue presentado como una station wagon, pero en realidad era una combinación inesperada entre deportividad y utilidad familiar. Chevrolet, en su audacia, tomó la plataforma del Bel Air, el auto estrella de la marca, y la convirtió en una wagon con espíritu deportivo y alma sofisticada. El resultado, un coche que nadie sabía que necesitaba, pero que todos deseaban. Bajo el capó ofrecía el famoso motor V8 Turbofire de 265 pulgadas cúbicas, una joya tecnológica para la época. Su potencia y aceleración transformaban cualquier trayecto rutinario en una experiencia emocionante. Pero lo que realmente hacía al Nomad único no era solo lo que podía hacer, sino cómo lo hacía. Con estilo, con clase, con ese magnetismo típico de los años 50, donde cada auto parecía diseñado por artistas, no por ingenieros. ¿Sabías que la inspiración para el Nomad nació de un prototipo presentado en el Motorama de 1954? Era parte de una trilogía de concepts llamada Dream Cars, junto al Corvette Nomad y el Pontiac Bonneville Special. El público quedó tan fascinado con la versión Chevrolet que la marca decidió llevarla a producción. Así nació el Nomad que conocemos, una wagon que rompió esquemas y se convirtió en una rareza codiciada por coleccionistas hasta hoy. Solo se produjeron alrededor de 8.386 unidades del Nomad 1955, lo que lo hace no solo deseado por su diseño, sino también por su exclusividad. No es exagerado decir que tener uno hoy es como poseer una cápsula del tiempo, una ventana abierta al corazón vibrante de la década de oro del automóvil americano. 1959 Pontiac Safari. Dicen que los años 50 fueron la era espacial del diseño automotriz, y ningún coche representa mejor esa afirmación que el Pontiac Safari. Este no era solo un vehículo familiar. Era una nave terrestre vestida con los sueños de una generación entera que miraba al cielo y soñaba con el mañana. Si el Chevrolet Nomad era elegancia deportiva, el Safari era futurismo desatado. Una station wagon que parecía haber sido esculpida por ingenieros de la NASA en lugar de diseñadores de Detroit. Solo basta con mirarlo una vez para quedar hipnotizado. Las aletas traseras se elevan con una arrogancia estilizada, casi como si fueran alerones listos para levantar vuelo. La carrocería, ancha, baja y alargada, parece flotar sobre el asfalto, y sus faros dobles enmarcados en cromo relucen como si iluminaran el futuro. Cada línea del Safari grita audacia, desde el parabrisas envolvente hasta la doble franja cromada que recorre sus costados, como una firma orgullosa. Pero el Safari no era puro espectáculo visual. Bajo el capó podía esconder un motor V8 de hasta 389 pulgadas cúbicas, con una potencia que superaba fácilmente los 300 caballos. ¿Y sabes qué lo hacía aún más especial? Que combinaba ese poder brutal con un andar suave y refinado, como si el coche supiera perfectamente cuándo rugir y cuándo deslizarse como seda sobre el pavimento. Era el balance perfecto entre músculo y clase. Un detalle fascinante y poco conocido
es que la versión del Safari de 1959 fue uno de los modelos que marcó la transición de Pontiac hacia una imagen más juvenil y atrevida. Fue el año en que la marca abandonó definitivamente los ornamentos nativos en el capó, como el famoso Chief Pontiac, y adoptó un diseño mucho más limpio, moderno, casi galáctico. El Safari encarnó esa nueva visión como ningún otro. Aunque estaba diseñado como un coche familiar, el Pontiac Safari era cualquier cosa menos ordinario. Era el tipo de wagon que hacía que los niños se pegaran a la ventana cuando pasaba por la calle, que hacía girar cabezas en los estacionamientos y que dejaba a los vecinos preguntándose, ¿qué demonios es ese auto? Y la verdad, era difícil de definir. ¿Un muscle car con espacio para 6? ¿Un concepto futurista vendido al público? ¿Una anomalía hermosa nacida de una época en que todo parecía posible? 1957 Buick Caballero. En una época en la que los autos familiares eran, en su mayoría, prácticos y algo conservadores, Buick decidió romper completamente con ese molde. El resultado fue el Caballero, una rareza exquisita. Con su carrocería basada en la serie 50 Super, su diseño no solo era masivo y musculoso, sino también elegante hasta el último detalle. Las líneas laterales formaban una curva ascendente que culminaba en una trasera imponente, coronada por aletas discretas y una luneta envolvente que parecía sacada de un concept car. Y luego está el cromo. ¿Cuánto cromo? El frente brillaba como una joya bajo el sol del mediodía. La parrilla se extendía con una sonrisa de acero, y los detalles a lo largo del capó, las salpicaderas y las puertas daban la impresión de que el auto estaba vestido de gala para un baile futurista. Todo era exceso, pero un exceso con elegancia. Como un smoking con botas tejanas. Era más deportiva, más atrevida, más exclusiva. Una pieza para quienes no querían un auto más, sino uno único. En total, solo se fabricaron poco más de 14,000 unidades en 1957, lo que lo convierte hoy en uno de los wagons más codiciados por coleccionistas. Bajo el capó, el Caballero ofrecía el potente motor V8 Nailhead de 364 pulgadas cúbicas, capaz de entregar hasta 300 caballos de fuerza. Tenía dirección asistida, frenos de potencia y suspensión trasera con muelles helicoidales. Tecnología de primer nivel para su tiempo. Pero lo que realmente enamora es cómo cada centímetro de este coche parece haber sido esculpido para el placer visual. Y ahora, entre tú y yo, imagina por un momento salir de casa con tu familia en un coche así. La brisa de verano entrando por las ventanillas sin marco, los reflejos del sol bailando sobre el capó cromado, las miradas de admiración en cada esquina. ¿No te parece que algo se ha perdido en la forma en que hacemos autos hoy? Dime algo, amigo. Si pudieras revivir un solo coche familiar de los años 50, ¿sería este Buick Caballero? Cuéntanos abajo en los comentarios. ¿Te gustaría conducir esta belleza de dos puertas o prefieres la nostalgia de otra joya de esa década? 1958 Ford Country Squire. Hey, coches que no necesitan rugir para ser inolvidables. Algunos solo necesitan rodar lentamente por una calle tranquila, para grabarse en la memoria de quien los ve. Este coche es exactamente eso. Una postal viviente de la América suburbana de posguerra, una imagen perfecta de fines de semana familiares, helados derritiéndose al sol y radios sintonizadas en Elvis Presley. A primera vista, el Country Squire parece salido de una película en Technicolor. Su carrocería larga y robusta está adornada con paneles laterales de madera falsa. Ese detalle icónico que define a los Woody Wagons, y que en realidad era una lámina de vinilo cuidadosamente aplicada sobre acero. ¿Por qué fingir madera? Porque evocaba tradición, calidez, sofisticación. Era una manera visual de decir, este no es solo un automóvil, es un estilo de vida. La versión de 1958 trajo consigo un rediseño significativo. Ford apostó por una estética más moderna, abandonando parte del redondeo de años anteriores para incorporar líneas más rectas y agresivas. Las aletas traseras crecieron, los faros se duplicaron y la parrilla frontal parecía expandirse hasta tocar los extremos del coche. El Country Squire ya no era solo un vehículo utilitario, era sin duda una declaración de estatus. Su interior también respiraba esa intención de lujo accesible. Tapicería en tonos tierra, detalles metálicos, un tablero estilizado y espacio de sobra. Era el coche ideal para las nuevas familias americanas de clase media que estaban floreciendo en los suburbios. Pero no todo era comodidad. El motor V8 de 332 pulgadas cúbicas entregaba más de 240 caballos de fuerza, suficientes para mover esta bestia de casi 2 toneladas con sorprendente agilidad. Un dato curioso que pocos conocen.
Ford comercializó este modelo no solo como una opción práctica, sino como una experiencia familiar. En anuncios de época, el Country Squire aparecía junto a casas con cercas blancas, niños corriendo con cachorros y madres sonrientes cargando bolsas de supermercado. Era, literalmente, el automóvil de la América soñada. Y sin embargo, hoy lo vemos con otros ojos. No solo como una herramienta para la familia, sino como un emblema de una era dorada, cuando los coches eran extensiones del hogar. Cuando el simple acto de subir al auto significaba comenzar una aventura, aunque solo fuera al parque más cercano. 1959 Chevrolet Kingswood. Con un diseño horizontal extremo, proporciones descomunales y una parte trasera que parecía sacada de una película de ciencia ficción, este wagon fue uno de los más atrevidos y polarizantes jamás producidos por Chevrolet. Fue creado para una América en transformación. Más velocidad, más espacio, más estilo y más cromo. El Kingswood era el escalón alto entre los wagons de la marca, y se construyó sobre la misma plataforma que los modelos Impala, lo cual ya nos dice mucho. Eso significaba lujo, presencia y un comportamiento en carretera sorprendentemente suave. Su característica más famosa y discutida eran las aletas traseras en forma de ala de murciélago. Vistas desde atrás, esas luces traseras alargadas, combinadas con el parabrisas envolvente trasero, le daban una silueta completamente futurista. Algunos lo amaban, otros lo consideraban exagerado. Hoy, sin embargo, es justamente esa audacia lo que lo hace tan deseado. En el frente, una parrilla casi tan ancha como el coche mismo dominaba la vista, rematada por dos pares de faros apilados. El capó plano, las líneas rectas y los detalles cromados parecían dibujar una flecha apuntando al futuro. Cada centímetro del Kingswood decía, «Mira lo que somos capaces de hacer». Debajo de esa carrocería escultural, Chevrolet ofrecía múltiples opciones de motor V8, con especial destaque para el 348 centímetros cúbicos, que podía rendir hasta 315 caballos de fuerza en su configuración más potente. Para un vehículo familiar era una cifra que rozaba lo absurdo, y aún así era exactamente lo que muchos compradores buscaban. Potencia sin disculpas. Un detalle técnico fascinante era su suspensión trasera, diseñada para ofrecer máximo confort incluso cuando el coche iba cargado al tope. Y eso era importante. Este wagon podía transportar hasta 9 pasajeros en algunas configuraciones, gracias a su tercer banco de asientos, orientado hacia atrás. Era el tipo de coche que podía llevar una familia entera al lago, y aún quedar espacio para una nevera, una parrilla y una guitarra. 1959 Oldsmobile Dynamic. 88. La Oldsmobile no estaba interesada en seguir modas, quería crearlas. Y este coche fue una prueba viviente de que incluso los vehículos utilitarios podían tener personalidad arrolladora. Este modelo, parte de la icónica línea 88, combinaba la potencia bruta típica de la marca con un diseño visualmente impactante, haciendo que una simple station wagon se sintiera como un muscle car disfrazado de vehículo familiar. A nivel estético, el 88 wagon era pura presencia. Con sus faros dobles apilados verticalmente, la parrilla ancha con una sonrisa cromada inconfundible, y una carrocería que parecía extenderse hasta el horizonte, este auto fue claramente influenciado por la obsesión americana de la época, con la velocidad, la aviación y el espacio exterior. Las aletas traseras, aunque más sutiles que en otros contemporáneos, se integraban con fluidez a las líneas traseras, como si el coche estuviera tallado por el viento. Era largo, bajo y ancho, una combinación que lo hacía ver más poderoso de lo que cualquier wagon tenía derecho a ser. Pero su corazón mecánico no se quedaba atrás. Equipado con un motor V8 Rocket de 394 pulgadas cúbicas, el Dynamic 88 ofrecía más de 300 caballos de fuerza y una aceleración digna de un deportivo. La caja automática, iDramatic, y su robusta suspensión trasera hacían que incluso a plena carga, el viaje fuera suave como mantequilla. Una de sus innovaciones más interesantes fue el uso de materiales acústicos especiales en el habitáculo, diseñados para reducir vibraciones y ruidos del exterior. Oldsmobile promocionaba la experiencia como la más silenciosa de su clase, algo inusual para una station wagon familiar. Además, el interior era un festival de confort y elegancia. Asientos de tela acolchada, detalles metálicos cepillados y un tablero futurista, con instrumentos redondos profundamente empotrados y un diseño claramente influenciado por la era espacial. Este modelo también ofrecía configuraciones con 2 o 3 filas de asientos, ideal para las familias numerosas que dominaban los suburbios en la década de los 50.
Ahora quiero escucharte a ti. ¿Tienes alguna historia con un Oldsmobile? ¿Quizás tu familia tuvo uno parecido? O simplemente dime esto. ¿Crees que aún existe espacio en el mundo actual para una wagon poderosa como esta, hecha con alma y propósito? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia, tu visión, tu nostalgia, alimentan este canal tanto como cada auto del que hablamos. 1953, Packard Henny Jr. Mientras muchas marcas americanas competían por crear los autos más lujosos o más veloces del mercado, Packard hizo algo completamente distinto. Se atrevió a explorar un territorio poco glamoroso y, sin embargo, profundamente necesario. Así nació el Packard Henny Jr., una ambulancia y, al mismo tiempo, wagon utilitaria, con diseño refinado, presencia elegante y una historia tan inusual como fascinante. La Henny Jr. fue el resultado de una colaboración entre Packard y la empresa Henny Motor Company, especializada en carrocerías profesionales como ambulancias, coches fúnebres y limusinas. Pero esta vez querían algo diferente. Un vehículo médico más pequeño, económico y maniobrable para hospitales rurales y comunidades pequeñas. Y eso fue exactamente lo que produjeron, aunque el resultado fue mucho más que una simple ambulancia pequeña. Estéticamente, el Henny Jr. era una paradoja sobre ruedas. Tenía proporciones más compactas que los típicos coches fúnebres de la época, pero aún así conservaba esa dignidad y solemnidad visual característica de Packard. Su frente alto y cuadrado, los faros grandes y redondos, y una parrilla sobria, pero imponente, le daban un aire de autoridad silenciosa. Las líneas laterales eran limpias, equilibradas, y el techo ligeramente elevado permitía mayor espacio interior sin romper la armonía del diseño. Era un vehículo profesional que no renunciaba al buen gusto. En su interior no encontrabas lujos ostentosos, pero sí funcionalidad bien pensada. Tenía espacio para una camilla, compartimentos médicos y almacenamiento, todo perfectamente integrado en un entorno simple pero pulcro. Y bajo el capó se escondía un motor Packard de 8 cilindros en línea, con suficiente torque para llevar a cabo su misión sin fallar. No era veloz, pero era confiable, y en su propósito eso era lo más importante. Un hecho curioso, y que lo convierte hoy en un auténtico unicornio, es que solo se produjeron unas 500 unidades del Henny Jr. ¿La razón? El mercado no estaba preparado. Muchos hospitales consideraban que era demasiado pequeño para funciones profesionales, y los clientes privados no terminaban de entender su propósito. Así que lo que debía ser una revolución silenciosa terminó siendo una edición extremadamente limitada y muy codiciada por coleccionistas hoy en día. 1955. Dodge Sierra. Pocas veces un auto familiar logra capturar el espíritu revolucionario de una era como lo hizo el Dodge Sierra. En una década donde el diseño automotriz estadounidense comenzaba a abandonar lo conservador para abrazar lo audaz, este wagon no solo acompañó esa transformación, la lideró. Fue uno de los primeros modelos en adoptar el revolucionario estilo Forward Look de Chrysler, una filosofía estética que cambió para siempre la silueta de los coches americanos. El Forward Look, concebido por el legendario diseñador Virgil Exner, proponía líneas más bajas, más anchas y visualmente dinámicas. El Sierra fue uno de los primeros wagons en incorporar esta visión, y el resultado era impresionante. Un vehículo familiar que ya no parecía una caja sobre ruedas, sino un objeto de deseo sobre el asfalto. La carrocería fluía con naturalidad desde el capó hasta las aletas traseras, donde las emblemáticas tail fins comenzaban a despuntar tímidamente, presagiando lo que sería la explosión estética de finales de los 50. Este modelo, en su versión custom, era el tope de gama dentro de la línea de wagons Dodge, y eso se notaba desde el primer vistazo. Detalles cromados que recorrían los laterales, una parrilla frontal robusta y ornamentada, y molduras que delineaban las curvas del vehículo con precisión quirúrgica. El Sierra no era simplemente utilitario. Era sofisticado, moderno, ambicioso. En términos mecánicos, ofrecía una gama de motores V8 que empezaban a ganar protagonismo en la línea Dodge. El más potente de ellos, el Red Ram Hemi de 270C, brindaba no solo potencia, sino también un andar suave y refinado. Una particularidad del Sierra era su configuración de 2 filas de asientos, con amplio espacio de carga al fondo. Pero no se trataba solo de espacio. El interior era acogedor, con tapicerías en colores vivos y patrones geométricos reflejando el optimismo estético de mediados de siglo. No había detalle al azar, hasta los instrumentos del tablero tenían una tipografía futurista que hacía que cada viaje pareciera una pequeña expedición hacia el mañana. Y sin embargo, a pesar de su innovación y su belleza, este modelo tuvo una producción relativamente baja.
Eso hace que hoy sea una pieza codiciada, especialmente por los coleccionistas que valoran la transición entre la sobriedad de principios de los 50 y la explosión estilística que estaba por venir. Y ahí lo tienes. Una selección que no solo representa lo mejor del diseño americano de los años 50, sino que también nos recuerda a una época en la que hasta las wagons, sí, las wagons, eran verdaderas obras de arte sobre ruedas. Cada una de estas joyas tenía personalidad, historia, elegancia y un magnetismo que simplemente no se fabrica más. Ahora dime tú, ¿cuál de estas wagons se ganó tu corazón? ¿Te quedarías con la elegancia del Nomad, el futurismo del Safari o la rareza del Genie Junior? Te leo en los comentarios. De verdad, queremos saber tu opinión. Este canal se construye con tus recuerdos, tus historias y tu pasión por los coches clásicos. ¿Y ahora qué? Si crees que los años 50 fueron impactantes, espera a ver las wagons más hermosas de los años 60. Diseño más agresivo, modernismo puro y una revolución sobre ruedas. Haz clic aquí al lado y continúa este viaje con nosotros. Te prometo que no vas a querer perdértelo. Nos vemos allí.